Pero en principio yo tomo un ejemplo básico de un campo de vectores de dos componentes. Noten ustedes allí que escribí que mi campo vectorial es una función vectorial que tiene dos componentes, F1 y F2, y obviamente mi dominio está en el plano XY. Por lo tanto, lo que yo estoy teniendo acá no es otra cosa que algo que formalmente se va de R a la 2 a R a la 2. Ustedes notan acá que yo tomo un par ordenado XY del dominio y me voy a un par ordenado F1, F2 de la imagen. Es obvio de que yo no tengo acá representado por separado, únicamente tengo en mi pequeña representación gráfica que hice allí, es el plano XY, y no representé en ningún momento las componentes F1 y F2 de mi función vectorial. Pero es entendible que para este par ordenado XY, yo tengo asignado un par de valores F1 y F2 que me dan vida a un vector y por lo tanto, en principio, lo que podríamos imaginarnos como representado es acá el vector F que se corresponde a sus componentes F1 y F2 como los estoy indicando, ¿no es cierto? Para cada par ordenado XY del plano, o por lo menos del dominio, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí más o menos me siguen? Bien, supongamos a modo de ejemplo y en forma totalmente abstracto, yo puedo elegir, por ejemplo, que, F1 sea, no sé, por ejemplo, 2 por X por Y. Y F2 puedo elegir que sea, no sé, X más Y, por ejemplo. Eso es totalmente abstracto, no tiene ningún tipo de significado, por así decirlo, ¿no es cierto? Es totalmente abstracto, por decirlo de alguna manera. Y pongo eso como ejemplo, como podría poner cualquier otra construcción matemática que ustedes quieran. Pero si ustedes se están dando cuenta ahí, es que cada vez que elijo un par de valores x, y, la primer componente la logro multiplicando por 2 a x por y, y la segunda componente lo que hago es sumo x más y. Y esas serían las dos componentes que tienen mi función vectorial, que no me interesa qué significación les estoy asignando, simplemente estoy diciendo tengo una significación dada. Bien, para poder definir la circulación del campo de vectores, o sea, lo que estamos hablando acá formalmente, como problema matemático así específico de este tema, ahí están queriendo ingresar, un segundito, vamos a empezar a admitir, porque tengo que admitir porque no tienen ustedes las direcciones de enlace. Bien. La circulación de este campo vectorial es una definición matemática formal, ¿no es cierto? O sea que para definir la circulación del campo de vectores, tengo que tener el campo de vectores como lo tengo acá dado, por ejemplo con este ejemplo, y tengo que tener una curva por donde circula el campo. Entonces la circulación formalmente sería como una especie de la resultante de un tránsito que hace esa función de vectores sobre una curva. No es correcto lo que estoy diciendo, pero en definitiva, eso se va a solucionar formalmente. Eso se va a solucionar formalmente con una integración sobre una curva C de ese campo de vectores, y esa integración de ese campo de vectores, para el ejemplo que estoy teniendo yo acá, va a ser formalmente el producto escalar de
el campo de vectores por el vector tangente unitario a la curva, integrado sobre toda la curva L, o sobre toda la curva C, como quieran llamarlo ustedes, desde el inicio del que corresponde al punto A hasta el fin que corresponde al punto B, ¿no es cierto? Entonces, formalmente, lo que tengo ahora entonces es que definir a la curva C. Y la curva C, fíjense que no es otra cosa que un conjunto de pares ordenados X, Y, en donde se cumple alguna condición dada para poder describir. Por ejemplo, puedo decir que X está dado por una forma dependiente de la variable t, que Y está dado por una forma matemática que depende de la variable t, y que t sub 0 es el menor valor que toma t, y t sub 1 es el mayor valor que toma t. De modo tal de que cuando t adquiere el valor t sub 0, estoy en el punto A, y cuando t toma el valor t sub 1, estoy en el punto B. Por lo tanto, estoy admitiendo de que la curva C se describe en forma paramétrica, decimos nosotros, según estas ecuaciones paramétricas que están dadas acá, que son x de t e y de t, y que el parámetro que define la situación de por dónde va la curva es obviamente la variable t en su intervalo que va desde t sub 0 hasta t sub 1. Entonces, nosotros necesitamos claramente tener definida, para poder resolver una integral curvilínea o para poder definir una integral curvilínea, nosotros tenemos que tener perfectamente definida a la función vectorial y tener perfectamente definida a la curva en el dominio de la función vectorial. ¿Hasta ahí me han seguido? Sí, profe. Bien. Noten ustedes acá que en la definición yo digo que la integral curvilínea se calcula, se la mide, se la evalúa en términos de la integración de lo que resulta el producto escalar de la función vectorial por el vector tangente unitario. Noten ustedes que esto que está acá es un producto escalar, y el producto escalar da como resultante una función escalar, y por lo tanto, la función escalar va a ser integrada sobre la zona que define la curva C, ¿no es cierto? Fíjense que la zona que define la curva C es una zona muy particular que obviamente está descrita por las ecuaciones paramétricas, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de la integración se va a desarrollar sobre el producto escalar vector tangente unitario. Como nosotros tenemos a la curva C descrita por estas funciones paramétricas, el vector tangente unitario lo vamos a describir o calcular como un vector que tendrá la propiedad de ser la derivada respecto de t como primer componente más la derivada respecto de t de la función y como segunda componente. O como quieran escribirlo ustedes, pero tendrían en principio una x', y'. Eso es lo que define el vector tangente. Pero el vector tangente unitario debe tener norma 1, y para que tenga norma 1, yo necesito dividirlo por la norma del vector para describirlo formalmente como un vector tangente unitario. La norma del vector. Y la norma del vector, en este caso particular, no es otra cosa que x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada, porque acuérdense que nosotros tenemos descripta formalmente
la norma de la función del vector como la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Noten que, en definitiva, lo que yo estoy diciendo, de alguna manera, que si esta es la curva C, yo tengo, en principio, un vector que tiene una componente x de t, una componente y de t, de forma tal de que para un dado valor de t, tengo un punto de la curva y para todos los posibles valores de t, tengo todos los posibles dados, todos los posibles puntos de la curva, ¿no es cierto? Y por lo tanto, x de t y de t definen formalmente una función vectorial, tal cual como lo habíamos estudiado en su momento, que podría llamarse, no sé, vamos a suponer que la llamamos r de t, y esa función r de t es estrictamente esto, x de t versor y más y de t versor j, y lo que tengo ahí es la construcción formal de la función vectorial, donde la puntita de ese vector me va a describir cada uno de los puntos de la curva C que estamos tratando, ¿no es cierto? Es más, la curva está descripta con una determinada orientación que yo acá, en términos didácticos, por así decirlo, elegí que sea de izquierda a derecha, pero en realidad puedo elegir la orientación que quiera con solo adecuar claramente las formas de las ecuaciones paramétricas o, por ejemplo, con solo adecuar claramente la forma en que varía el parámetro t para describir cada uno de los puntos de la curva. Y noten ustedes que por la propiedad enunciada ya en algún momento, la derivada de esta función vectorial, r' de t, que tiene dos componentes, que es x' de t, versor i, más y' de t, versor j, tiene la propiedad de ser un vector que es tangente a la curva. Por lo tanto, acá yo tengo r' de t como estructura vectorial, y obviamente acá no lo dibujé hoy, tengo r de t como estructura vectorial. Entonces, r' de t se constituye en una entidad vectorial que tiene la propiedad de ser tangente a la curva C en el punto que estamos considerando, o sea, en el valor de la variable t que estamos construyendo en nuestro problema. Fíjense que r' de t tiene dos componentes, x' y', que son las que yo marqué acá en la expresión del vector tangente, y como el vector tangente tiene que ser el vector tangente unitario, lo tengo que dividir por la norma, y la norma de r' de t, la norma de r' de t, que la podemos indicar con dos barras, en algunos textos por ahí aparece indicada como una doble barra, es indistinto, hay que saber nada más de qué se trata. Concretamente, esto es igual a x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada para cada valor de t, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí me han seguido? ¿Puede ser? Bien, fíjense que acá yo tengo el producto escalar. Si tengo que hacer el producto escalar, fíjense que lo que tengo es la componente f sub 1, coma, la componente f sub 2, lo escribo sin los versores porque me queda más cómodo, y lo tengo que multiplicar en forma escalar, o sea, con el producto punto que ustedes conocen de la geometría analítica, por x' de t, coma, y' de t, dividido x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada. Y esto, concretamente, si ejecutamos el producto escalar, no va a ser otra cosa que F1 por X' más F2 por Y'. Acuérdense que el producto escalar era la sumatoria de las componentes del mismo nombre. Y este factor que está acá es un factor que queda como común, por así decirlo, a esta cosa. Y esto que está acá nos queda X' cuadrado más Y' cuadrado raíz cuadrada.
Obviamente, la variable de F1 es X e Y, la variable de F2 es X e Y, y obviamente la variable X y la variable Y dependen de la variable T en concreto. Entonces, lo que tengo acá es, concretamente, la integral sobre la curva C del producto escalar, que era esto que marqué acá yo, como F por tangente unitario, F por el vector tangente unitario, y acá nos queda a nosotros, concretamente, F sub 1 por X' más F sub 2 por Y', dividido la raíz cuadrada de X' cuadrado más Y' cuadrado, raíz cuadrada. Pongo mi paréntesis y acá escribo dl. Fíjense que esto que tenía acá yo formalmente como definición de la circulación de ese campo de vectores sobre una curva C en R a la 2, quedó descripta mediante una formulación que corresponde a la integral de una integral sobre C, sobre una curva C, de una estructura que analíticamente es una función escalar, que depende obviamente de dos variables. O sea, desaparecieron los vectores de acá, por así decirlo, y se transformó esto que sí tenía vectores en algo que ya no tiene más vectores y que es la resultante del producto escalar, ¿no es cierto? Ahora bien, conceptualmente, la integración sobre la curva C involucra el concepto de Riemann que dice que debemos partir de una subdivisión de la curva en un número determinado de partes, y por lo tanto tenemos que hacer referencia a la longitud de cada una de las subdivisiones. En el proceso del concepto de Riemann, este pedacito de segmento genérico que yo estoy tomando acá es delta de L, que cuando aumentemos el número de subdivisiones, por lo tanto disminuyamos la norma de la partición, esta delta de L es lo que formalmente terminamos escribiendo como diferencial de L en la estructura de la fórmula de la integral curvilínea. Y recuerden ustedes de la integral curvilínea de un campo escalar que ya la habíamos visto la vez pasada, de que la longitud de este pequeño segmento de curva se puede relacionar con el delta de t, y el delta de t concretamente, y el factor de relación es x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada multiplicado por delta de t. Fíjense que nosotros decimos que la curva va desde A hasta B, siempre que t obviamente varíe desde t sub 0 hasta t sub 1. Cuando nosotros particionamos a la curva, lo que estamos haciendo en definitiva también es particionar el intervalo en donde nosotros estamos marcando los valores de t. Y dijimos que t varía desde un cierto t sub 0 hasta un cierto t sub 1, y por lo tanto, una parte elemental de la curva da vida a una parte elemental de este pequeño segmento que va desde t sub 0 hasta t sub 1, y esto formalmente es lo que yo llamé delta de t. Acá escribí delta de x, me confundí, vamos a borrarlo y vamos a escribir bien como corresponde delta de t. Entonces, ¿les queda claro a ustedes de que el concepto de Riemann involucra la partición de la curva de integración en un número finito de partes en un inicio del proceso? Y que la partición de la curva obviamente lleva a una partición del intervalo T0, T1, y la relación que hay entre la longitud de este pequeño segmento de curva, por así decirlo, este pequeño segmento de curva con este pequeño segmento de recta que tengo yo acá, la relación que hay entre este delta de L y este delta de T está dada por esta formal situación. Entonces, se dice o decimos que la integral sobre C va a estar dada en términos de la integral sobre
este intervalo que va desde t sub 0 hasta t sub 1, ¿no es cierto? O sea, ese intervalo que va desde t sub 0 hasta t sub 1. ¿De quién? De este producto. Y este producto es f sub 1. Lo voy a escribir acá. X de t, para que les quede claro, coma, y de t, para que les quede claro, por x' de t, más f sub 2 del x de t y de t por el y' de t dividido x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada. Y acá tengo que escribir delta de L o diferencial de L, pero fíjense que diferencial de L en mi problemática es igual a x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada, por diferencial de t. Por lo tanto, acá, que va a diferencial de L, debo escribir esto. Por lo tanto, fíjense que se va a cancelar el denominador con este factor que está acá, y por lo tanto, simplemente yo voy a terminar por escribir todo esto como con un diferencial de t acá, y va a desaparecer del denominador esta estructura, y me va a quedar simplemente el desarrollo de la integración de esta manera. Ya lo escribo de nuevo, la integración de esta manera de f de x de t, coma, y de t, x' más f2, esto es f1, x de t y de t y prima de t. O sea que la integral sobre la curva C, y lo voy a escribir simbólicamente como aparece en general en los textos, del campo de vectores. Y fíjense que voy a escribir acá punto dl vector. Esa es en general la nomenclatura que ustedes se van a encontrar de la circulación de un campo de vectores, en este caso de dos componentes en el plano XY, va a ser igual, como tengo a la curva C perfectamente definida con sus ecuaciones paramétricas, va a ser igual a f sub 1 x' más f sub 2 y prima de t, y acá la normal costumbre, en vez de escribir el intervalo de esta manera, es escribirlo de esta manera. Perdón, acá va t sub 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Puede ser? ¿Quedaron, se entendió más o menos esto? Bien. No, acá nomás me quedo. Vamos a achicarlo un poquitito ahí. Bien, vamos a plantear ahora sobre esto un pequeño ejemplo con una curva, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí escribo en la otra pizarrita. Bien. De paso me avisan si siguen viendo la pizarrita, porque por ahí yo toqueteo algo que puede ocultarla. Se sigue viendo, ¿no es cierto? Sí, se ve. Bien, bien.
Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la función vectorial f, que depende de la variable x y de la variable y, igual a lo que había escrito hace un ratito yo allí. 2 por x por y como primer componente, x más y como segunda componente. Esa es mi función vectorial. Y vamos a suponer que la curva C es una curva simple, de los pares ordenados x, y, por supuesto, con la condición, por ejemplo, que supongamos que 0 sea menor o igual que x menor o igual que 3 y que y sea igual a 4 tercios de x. Supongamos que está escrito así. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo allí? Que mi curva en el dominio, presten atención que el dominio de la función es todo el plano real, todo el plano R a la 2, porque fíjense que la primer componente tiene simplemente la constante 2 por x por y, por lo tanto está definido para cualquier valor de x y de y, y la segunda componente es la suma de x más y, por lo tanto está definido para cualquier valor de x e y, ¿no es cierto? Este es el eje y, y fíjense que estoy diciendo de que la formal situación de describir esta curva está dada en términos de la variable x, o sea, mi parámetro que me describe todo mi problema es la variable x. Y la variable x dice que como mínimo vale 0 y como máximo vale 3. Y que y vale 4 tercios de x. Por lo tanto, cuando x valga 3, estaré yo por acá en el par ordenado que corresponde a 3, 4, y será mi curva una pequeña recta que tiene pendiente 4 tercios. Obviamente, digo yo que empieza en el par ordenado 0, 0. Esto es lo que yo decía que era el punto A de arranque de mi curva, y esto es lo que yo hoy decía que era el punto final de mi curva, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta ustedes de que estoy indicando acá con lo que estoy hablando, de que mi curva está descripta desde el punto A al punto B? Mi curva acá es muy particular porque es un pequeño segmento de recta, y lo que estoy diciendo en definitiva es que, para recordar mi problema anterior, que t es igual a x, acá en este caso particular, o sea, fue mi elección llamarlo de esta manera, y por lo tanto lo que estoy diciendo yo acá es que x de t, concretamente, es igual a x, ¿no es cierto? O sea, no tengo otra alternativa, y que y de t es lo que formalmente yo estoy llamando acá y de x, y esto que está acá es igual a 4 tercios de x. Noten ustedes de que la forma de parametrizar a la curva concretamente es de esta manera. Por lo tanto, mi función vectorial R, que me va a indicar mis pares ordenados x, y, va a depender, en este caso, de la variable x, no como había escrito yo hoy, que se llamaba t, pero es un problema de nombre, y esto que está acá tiene una primer componente que es x, y una segunda componente que es 4 tercios de x. Noten ustedes que R' de x, como función vectorial, es igual a la derivada de la primer componente respecto de la variable, que es x', que vale 1, ¿no es cierto? Y la derivada de la segunda, de la componente 2, digamos, o de la componente vertical, respecto de x, en este caso es 4 tercios. Por lo tanto, R' tiene esa naturaleza, y noten ustedes de que la norma de R', la norma de R', que es un dato que estoy por ocupar, va a ser igual a la primer componente elevado al cuadrado más la segunda componente elevado al cuadrado, o sea, 16 novenos sería en este caso. Este cuadrado no tiene sentido de que lo tenga, simplemente es 1, ¿no es cierto? Y esto sería así, ¿no es cierto?
Esto es 4 por 4, 16, 3 por 3 es 9, o sea que en concreto esto que está acá es igual a 9 más 16, o sea que esto es igual a 15 novenos raíz cuadrada. O sea que esto en concreto es igual a la raíz cuadrada de 15 en el numerador y la raíz cuadrada de 9 en el denominador es 3, ¿no es cierto? Así quedaría de alguna manera como caso particular la norma de esta función vectorial. Entonces, en concreto, el vector tangente unitario del cual yo había hecho mención hoy, va a ser igual a x', fíjense que acá, esto que está acá es x', y en este caso particular, esto es 1,4 dividido, como las dos componentes, dividido la norma del vector, que en este caso es raíz de 15 sobre 3. Bueno, este es un ejemplo muy particular donde el vector tangente unitario es una constante, y noten ustedes que esto es extremadamente razonable porque la curva es al mismo tiempo, contiene al mismo tiempo a la misma recta que la contiene, ¿no es cierto? O sea que la curva y la tangente tienen la misma naturaleza geométrica, por así decirlo, y por eso es que el vector tangente unitario se describe de una naturaleza de esta manera constante, ¿no es cierto? Fíjense que la componente F1, de la cual yo estoy haciendo mención, es igual a 2 por X por Y, y que F1 radicado sobre los pares ordenados de la curva no va a ser otra cosa que 2 por X por Y, que es 4/3 de X, porque así está definido F1, y quiero decir, y F2 es igual a X más Y, o sea que esto es igual a X más 4/3 de X. Bueno, F1, fíjense que adquiere una forma que es 8/3 de X al cuadrado, y F2 es igual a 4/3 de X más X, o sea que directamente esto es 4/3 más 1, o sea que esto que está acá lo podemos sumar directamente como 7/3 de X. Y si bien la suma es 4/3 más 1, sí, es 7/3 de X. O sea que mi campo de vectores F, para los puntos que pertenecen a la curva, o sea, para lo que yo hoy había escrito como X de t, y de t, ¿se acuerdan que había escrito así yo? En este caso particular, como t es igual a x, acá queda escrito formalmente como así: 8/3 de x al cuadrado como primer componente, 7/3 de x como segunda componente. Lo que a mí me piden en concreto es que calcule la integral sobre la curva C, desde el punto A hasta el punto B, o sea, sobre la curva C descripta de forma tal de que vamos desde A hasta B, es eso. ¿De quién? De ese campo de vectores, ¿no es cierto? Y ese campo de vectores lo voy a escribir como la simbología en general aparece en los libros, de esta manera, y esto es igual a la integración sobre la curva C, ¿de quién? De F por el vector tangente unitario, como lo habíamos definido, de L, y esto es igual a la integración de ¿quién? De F, y voy a escribir acá 8/3 de X al cuadrado, 7/3 de X, como está, multiplicado por el vector tangente unitario. Fíjense que el vector tangente unitario es 1,4/3 dividido raíz de 15 dividido 3. Esto termino por escribir acá un paréntesis grande,
de L, y estoy hablando de la curva C que va desde A hasta B, ¿no es cierto? Bueno, obviamente yo estoy repitiendo todo el proceso que habíamos desarrollado hoy en un principio, pero acá lo podría haber hecho mucho más compacto y mucho más corto, ¿no es cierto? Pero en definitiva, ahora termino por desarrollar el producto escalar y termino por reemplazar recordando de que dl es igual a x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada por dt, que en este caso, para este ejemplo, es igual a lo que habíamos escrito acá con 1 al cuadrado. Fíjense que es lo que estos 15 tercios, ¿no es cierto? O sea, no tiene sentido que vuelva a repetir todo esto. Pero en definitiva, la raíz cuadrada de x al cuadrado, x' al cuadrado más y' al cuadrado era lo que habíamos escrito acá nosotros en esto. Para este ejemplo en particular, es igual a la raíz cuadrada de 15 sobre 3, de t. Por lo tanto, acá me va a quedar, resuelvo el producto escalar y esto me queda 8 tercios por x al cuadrado por 1 más 7 tercios de x por 4 tercios todo esto dividido, raíz de 15 sobre 3, multiplicado por el dl, que en este caso particular es raíz de 15 sobre 3 de t. Obviamente esto se va a cancelar y esto se desarrolla en el intervalo del parámetro que describe mi problema, que es entre 0 y 3, que era lo que habíamos descrito formalmente, o termino por escribir como la convención del curso de análisis es entre 0 y 3, ¿de quién? De 8 tercios de x al cuadrado más 28 novenos de x. Acá yo escribí dt porque me volví a mi estatus primitivo, pero recuerden de que habíamos dicho que dt era igual a dx, porque habíamos dicho de que t era igual a x en la problemática de mi problema, ¿no es cierto? De mi ejemplo, quiero decir. Bueno, y esta integración es obviamente bastante simple de calcularla, porque todos la conocemos, y esto no va a ser otra cosa que 8 tercios por x al cubo sobre 3, más, no sé qué diablos pasó acá, de x al cubo sobre 3, más 28 novenos de x al cuadrado sobre 2, y aplico la regla de Barrow entre 0 y 3, y esto será igual a 8 novenos por 3 al cubo más 28 novenos, o 28, está bien, en realidad acá va 18, bueno, no importa, lo dejamos indicado de esta manera, 3 al cuadrado. Bueno, esto será un número que corresponde a lo que en concreto nosotros estamos hablando como la circulación del campo de vectores F a lo largo de una curva C, concretamente. Fíjense que acá bien claramente quedó indicado de que la curva C va desde el punto A hasta el punto B. Pero supongan ustedes de que el problema era de que la integración se desarrolle desde el punto B hasta el punto A. Entonces, mi variable que describe el problema hubiese sido inicialmente 3 y finalmente 0, y por lo tanto, si la circulación hubiese sido en el sentido opuesto al que yo describí en mi problema, o sea, sobre la curva C, pero desde B
hasta A, mi resultado hubiese sido este mismo número, pero, ese mismo número, pero negativo. ¿Se entiende? Menos el mismo número. Porque la circulación hubiese sido en sentido inverso. O sea que la circulación en un sentido tendrá un signo y en el sentido inverso tendrá exactamente el mismo número, pero obviamente con el signo cambiado. ¿Preguntas? Correcto. Para que voy a una nueva pantallita, a una nueva pizarrita. Vamos a tomarlo así. Fíjate que nosotros teníamos un campo de vectores F, dijimos, sobre una zona, obviamente estoy hablando de un campo de vectores de dos variables y de dos componentes, y lo voy a generalizar a mi problema, sobre una curva C que era descrita en el sentido que te estoy colocando acá en la flecha, ¿no es cierto? O sea, que empiezo en A y termino en B. Y lo que estoy diciendo yo acá es que la circulación del campo F, utilizo la simbología compacta, sobre la curva C, digo yo que va desde A hasta B. Pero ¿y qué significa todo esto? Que la curva C la tengo parametrizada claramente en el sentido que indica la circulación, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer de que a mí me exigían de que calcule esto, pero en el sentido inverso. Pero yo ya tenía la parametrización de la curva en el sentido opuesto. Entonces, ¿para qué voy a hacer de nuevo el cálculo? La integración de este campo de vectores F sobre la curva L, pero en el sentido, sobre la curva C, ¿no es cierto? Pero en el sentido de que va de B hacia A, hubiese sido exactamente lo mismo que esto que está acá, pero con un signo cambiado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la integración sobre la curva C de F diferencial L con B, con la curva C descrita desde B a A, es igual a la integración, pero con el signo cambiado, ¿no es cierto? O sea que es igual a menos la integración sobre la curva C de F de L, pero en el sentido opuesto, de A a B. Era más o menos como en el caso de análisis 1, ¿te acordás? Vos tenías la integral y vos decías la integral entre A y B de f de x diferencial x. Claro, vos decías, perfecto, esto era A, esto era B, pero en algún momento, a veces, en algún problema o por alguna circunstancia, vos decías que tenías que calcular la integral entre B y A de f de x diferencial de x, y por lo tanto, el resultado de ambas operaciones era el mismo, solamente que había un signo de por medio. ¿Se entiende? En otras palabras, la integral de A hacia B es igual a la integral de B hacia A, esto es B minúscula para mantener acá, pero con el signo cambiado. O sea, lo que vos decías en el clásico, invierto el orden de integración, entonces la integral es lo mismo, pero con el signo cambiado. Bueno, acá se sigue manteniendo eso. Si nosotros, a ver, invertimos el sentido de circulación, nos encontramos que la integración es exactamente igual a la integración en el sentido opuesto. En el criollo básico de la descripción, diríamos así, no importa ya en dónde estoy trabajando, pero lo que te quiero decir es que la circulación en un sentido del campo de vectores, vamos a llamarlo así, sobre C, en el sentido, así te lo pongo, es igual a la integración sobre C, pero en el sentido opuesto de ese campo de vectores. O sea, hay un signo negativo.
Se entiende de que la primera integral escrita acá arriba está indicada por esta flecha, mientras que la segunda integral está indicada por esta flecha. ¿Se entendió eso o no? Correcto, 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 ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, obviamente yo hasta ahora estuve indicando de que la curva C es una curva que obedece a una determinada parametrización. Por ejemplo, para el ejemplo que yo tomé, x de t e y de t, y se trata de una curva hermosa, por así decirlo, que no tiene una curva que no se corta sobre sí misma, no tiene ángulos abruptos, o sea, no pasa esto, no pasa esto, ¿se entiende? No pasan esas cosas. La curva es una curva suave en donde existe una continuidad del conjunto de las ecuaciones que la definen. Fíjate que en el ejemplo que nosotros planteamos recién, lo voy a extender a ese pequeño ejemplo, dijimos de que nuestra curva C estaba dada empezando en el par 0, 0, terminaba en el par 3, 4. Pero vamos a suponer ahora que nuestra curva C, extendemos nuestro problema, por así decirlo, ahora tiene una zona plana que va hasta el par ordenado, qué sé yo, vamos a suponer 5, 4. Acá, que la curva C del ejemplo que tomamos bien es una curva que es menor o igual que 3, a x, y luego 3 es menor que x menor o igual que 5 con y igual a 4. Fíjense que puse bien claramente acá y luego para poder describir de que a la curva C la tengo de alguna manera descrita con dos formatos distintos, ¿no es cierto? Entonces, tengo una única expresión analítica que me describa toda la curva por causa de que acá tengo una especie de quiebre abrupto, ¿no es cierto?, en la curva. Entonces, no es un quiebre abrupto, pero es un quiebre en definitiva, porque yo vengo avanzando sobre una recta y luego avanzo sobre otra recta. Una que está más o menos inclinadita y la otra que está perfectamente horizontal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer de que me pedían a mí calcular la integral de ese ejemplo, de ese campo de vectores, sobre la curva C descrita ahora de esta manera. Entonces, lo que me están diciendo acá es que tengo que ir desde el punto A hasta este nuevo punto B, y como no tengo una única expresión para describir a todos los puntos de la curva, me veo forzado a plantear algo que es casi intuitivo y decir de que la integración se va a desarrollar sobre una parte C1, vamos a borrar esto que me lo hace en forma automática, niega que bórrate, desgraciado. Bueno, déjalo a ese que viva. Lo que estoy diciendo es de que esta integración, la curva C1, y divido a mi curva C en una parte C de ese campo de vectores más la integración
de ese campo de vectores. Fíjense que la parte C1, ya, la parte C2, ahora la tendré que calcular. Voy a encontrar acá que la curva C2 tiene una forma RD X y una componente Y que es una constante, 4, primer componente y segunda componente. Que encontrarme que R' de X a 1, 0, fíjense que pasa eso, y me voy a encontrar que la norma de R' de X va a ser igual, lo voy a escribir acá, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado raíz, y esto es igual a 1, y así pueden ir. Era igual a 2. Ha perdido la conexión. Hola, hola, ¿me escuchan? Se nos cortó la conexión, no sé si más o menos quedó claro o no, por eso les pregunto. ¿Puede ser? Yo no me di ni cuenta, pasa que cuando miro mi pantalla acá. No, lo que quiero decir en definitiva es que, fíjense que por alguna descripción formal, yo tengo acá una porción C sub 1 y por acá tengo una porción C sub 2. Entonces, la integración del campo de vectores sobre toda la curva C la tengo necesariamente que desdoblar en dos partes. Una parte sobre la parte C sub 1, que era la que ya habíamos visto, ¿no es cierto? En el ejemplo anterior, esto ya estaba visto, y me quedó la parte 2, en donde describí en la parte 2 el mecanismo de cálculo, volviendo a encontrar R', la norma de R', las componentes de F1 y F2, y obviamente les estoy diciendo a ustedes, terminen de hacer la cuenta, y obviamente la suma de las dos va a ser la solución final del problema, ¿no es cierto? ¿Se entendió esto? Fíjense entonces que es importante recordar de que la parametrización de la curva es la que define todo el meollo de la cuestión, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Correcto, correcto. Bueno, bien, viendo que está totalmente inestable esta conexión que tenemos acá, yo simplemente les digo, péguenle una leída, por favor, esto. Yo no sé si con Luciano estuvieron haciendo algunos problemas de esta naturaleza ya. Eh, Traten de ver si pueden maniobrar y hacer las cuentas. No sé lo que hicieron la última clase con Luciano, si alcanzaron a hacer este tipo de problemas, ¿sí o no? ¿No se acuerdan?
Hola, hola, ¿están vivos todavía? ¿Pueden abrir el micrófono o me abandonaron? Ah, bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, les voy a pedir a Luciano que les dé más problemas de este tipo, que en RL2, en RL3, y la clase que viene voy a tratar de hablar del tema de los campos vectoriales que su integración es independiente del camino y de los campos vectoriales cuya integración es dependiente del camino. Eso lo voy a tratar de hacer la clase que viene, y espero que tengamos una mejor conexión de Internet. Bueno, gente, nos estamos viendo. Nos vemos, profe. Chaucito, hasta